Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, esperando su pronta recuperación para que pueda estar nuevamente con nosotros haciendo sus interesantes y orientadores comentarios que todo el país espera. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Ruiz, a Bienvenido Rodríguez León y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Antes de pasar al tema principal que tenemos para esta parte del programa, solamente señalar la realización en el día de ayer de dos importantes actividades, un fin de semana bastante movido, pero yo me voy a referir a dos actividades en particular. Me refiero a la actividad de apoyo, un acto extraordinario de cierre de campaña del aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Editrudis Beltrán. En el día de ayer se realizó una actividad en el aula magna donde recibió el apoyo de cientos de profesores de esa casa de altos estudios, pero también de la representación estudiantil que participa del claustro mayor, así como representantes también de los trabajadores de esa universidad. Así que un extraordinario acto encabezado por Editrudis Beltrán, donde allí presentó los lineamientos generales de lo que sería su rectoría en el periodo 2022-2026. También un gran acto de juramentación de nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte, con la presencia del presidente de esa organización política, licenciado Danilo Medina. Ahí estuvo en el día de ayer con una importante representación de miembros del comité político, comité central y por supuesto de la dirigencia de ese importante municipio del Gran Santo Domingo. Así que una actividad llena de entusiasmo con la participación de jóvenes y de mujeres que cada día se integran a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, yo quiero referirme a un tema que nos preocupa bastante. A propósito, y sobre todo en este ambiente de guerra que existe entre Rusia y Ucrania, y las consecuencias que tiene eso en los niveles del precio del petróleo en el mercado internacional. La semana pasada, el barril del petróleo cerró por encima de $120. De hecho, mucha gente pensó, ya pasa de $120, prepárense, que ahí viene el tablazo en el precio de los combustibles. Pero no fue así, porque el gobierno hizo lo que tiene que hacer, asumir ese incremento en el precio del barril del petróleo, subsidiando los combustibles en la República Dominicana, porque la gente no aguanta más. Pero de eso parte precisamente nuestra reflexión, porque en la República Dominicana lo que es el parque de generación eléctrica hace muchos años estaba compuesto esencialmente por plantas que funcionan o que funcionaban con derivados del petróleo. Entiéndase, con fuel oil número 6, con diésel, que es el más caro de todos, pero también con búnker C, todos derivados del petróleo. Y yo me pongo a pensar, ¿ustedes se imaginan que el parque de generación eléctrica de la República Dominicana todavía en el día de hoy operara de forma mayoritaria con combustibles
derivados del petróleo. Yo no quiero pensar algo como eso. Yo no quiero pensar algo como eso porque sencillamente eso va a hacer que cada vez que sube el petróleo, la producción del kilovatio hora sea más costoso para todos y para el que está al final de esa cadena, que somos los usuarios de ese servicio de energía eléctrica en nuestro país. Ahora, es justo reconocer que en el año 2018, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, emitió el decreto 6218 que autorizaba al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales a realizar todas las acciones necesarias, pertinentes, para empezar un proceso de conversión a gas natural de varias plantas que operaban con combustibles derivados del petróleo. Es a partir de ese decreto del año 2018 cuando se empiezan a dar esas facilidades para que esas empresas puedan convertirse y producir un kilovatio hora más barato, no dependiente de los combustibles derivados del petróleo. Bueno, pues a raíz de esto, varias plantas, donde está la planta de esa empresa Sespen en San Pedro de Macorís, hoy se llama Energas, la empresa, Quisqueya 1 y Quisqueya 2, se convirtieron a gas natural. Y desde el año 2018 hasta el año 2020, eso ha producido un ahorro de más de 200 millones de dólares, solamente en 2 años, por esa conversión que hicieron estas plantas de combustibles derivados del petróleo a el gas natural. Lo que representa también el ahorro que representa la construcción de ese gasoducto que va desde Boca Chica hasta San Pedro de Macorís. ¿Por qué? Bueno, porque anteriormente había que transportar ese gas natural en camiones. Lo que te representa un reto logístico, un costo enorme, la contaminación, el riesgo. Además de ser una de las obras de ingeniería civil, hay que decir lo más importante que se ha realizado en nuestro país. O sea que definitivamente, claro que sí. Yo creo que ha habido un acierto. Y mira qué interesante esto, porque hubo una visión de quienes estuvieron antes en el poder, que yo creo que fue bastante positiva, importante, se adelantaron a los acontecimientos. Pero incluso desde la oposición había gente que había señalado que también coincidía que era el camino correcto, y todavía hoy, aunque hay un cambio de administración, hay un paralelismo en gente que está hoy al frente de instituciones importantes y entiende que sí, que ese es el camino, asentar el gas natural y otras fuentes para, como tú dices, tener una menos volatilidad en ese mercado. Estamos hablando, José Luis, de ahorros por ese gasoducto de más de 300 millones de dólares al año. Exacto. Pero también, señores, aunque a muchos no les guste, hay que reconocer que Punta Catalina, ha logrado reducir el costo de generación por la estabilidad que tienen los precios del carbón mineral. Ha logrado que otros generadores se tengan que poner las pilas y precisamente acelerar ese proceso de conversión, porque muchos o algunos, no tantos ya, todavía continuaban operando con esos combustibles derivados del petróleo. Pero hay que decir lo siguiente: si el gobierno de Danilo Medina y de Luis Abinader han estado dando facilidades precisamente para ese proceso de conversión de combustibles derivados del petróleo a gas natural, uno no entiende cómo hay sectores en este país que están bombardeando algo como eso, que están tratando de que eso retroceda, de que se detenga y que en vez de avanzar se vaya a como estábamos, por ejemplo, en el año 2003,
que más del 50% de las plantas en ese momento operaban con combustibles derivados del petróleo. Eso solamente le beneficia a quienes, a los generadores, a los dueños de las plantas y a los intermediarios de la importación petrolera. Exactamente, pero en nada le beneficia al país porque tiene que buscar una mayor cantidad de divisas. El Estado Dominicano tiene que buscar una mayor cantidad de dólares, pero nosotros, los usuarios del servicio de energía eléctrica, tenemos que pagar también una energía mucho, pero mucho más cara. Entonces yo de verdad que no comprendo, no entiendo cómo hay sectores en este país que se quieran prestar a eso. Oye, ¿cómo es la variación de allí? En el 2004, 72% de la generación la producían derivados del petróleo directo, un 4% gas y un 12% carbón y el resto hidroeléctricas. Si se toma en cuenta los primeros 6 meses del año 2020, oye ya cómo había cambiado el asunto. 36.3% carbón, Punta Catalina más la Itabo, ¿verdad? 27.6% gas natural, 27.6% que sumado da un 53.9%, un 7.1% las hidros y el petróleo, las derivadas han bajado a un 19.1%. Ya hoy están en un 15%. Imagínate. Las derivadas del petróleo en el día de hoy ya están aproximadamente en un 15%. Pero todavía yo creo que debemos seguir avanzando en ese proceso de conversión a combustibles más baratos. Hasta que sea un 100%. Así es, por lo que eso significa para el país, por lo que eso representa para el Estado, por lo que eso representa para todos nosotros, los usuarios del servicio de energía eléctrica en la República Dominicana. Miren, yo no quiero imaginar nuestro país en un momento como este, con los altos precios del petróleo, que muchas de esas plantas que antes operaban con derivados de ese importante combustible, que no estuvieran convertidas a gas natural. Yo no quisiera imaginarme algo como eso en un momento como este. Un petróleo a $120 y con un parque energético en la República Dominicana que sea dependiente mayoritariamente del petróleo. Yo no quiero ver algo como eso en un momento como este, como lo sufrimos bastante en 1990 con la guerra del Golfo. Sí. En 1990 y en otros momentos más, donde ha habido problemas a nivel internacional que han encarecido el precio del barril del petróleo y todas las consecuencias que eso trae. Pero yo no quiero imaginar tampoco nuestro país sin Punta Catalina, aunque les duela a muchos, sí. No quiero imaginar este país sin Punta Catalina, que aporta más de 700 megavatios al sistema eléctrico nacional interconectado, que son sumamente importantes, pero que además han obligado a que baje el precio del kilovatio hora. Pero tampoco quiero imaginar este país retrocediendo en materia energética con una alta dependencia de combustibles derivados del petróleo, como era antes, como era en el año 2010, como era en el año 2000, como era en el año de 1990. Porque cuando se presentan situaciones como la que hoy tenemos, con esos precios tan altos del petróleo, para nuestro país algo como eso sería catastrófico. Llévatelo, Cundo.